Bueno, yo le voy a ir diciendo, Carolina, cuando cambie la diapositiva. Vamos a empezar con patología mamaria. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, en cuanto a la patología mamaria, tenemos que es una causa frecuente de consulta en ginecología, y ustedes como futuros profesionales de la salud y la atención de pacientes, ¿verdad? Van a encontrarse que causas, una de las causas frecuentes de consulta a nivel general es síntomas de origen mamario. Muchas pacientes acuden, ¿verdad?, con cierto susto y muy angustiadas cuando aparece alguna sintomatología de origen mamario, porque lo primero que las pacientes señalan es que tienen miedo o susto a que fuese a aparecer un cáncer mamario. Entonces, de todos los síntomas que aparecen en consulta, destaca el dolor mamario como causa frecuente de consulta y también la palpación de nódulos mamarios. Y tenemos que las patologías que finalmente, eh, si juntamos todas las consultas por patología mamaria, tenemos que solamente alrededor de un 10%, 8 a 10% de todas las pacientes van a terminar en un cáncer mamario y alrededor de un 90% de las consultas van a ser por patología benigna. Por lo tanto, aquí es importante detectar todo lo que tiene que ver la parte epidemiológica, ¿verdad? Las características de la paciente, los antecedentes familiares, patologías previas de la paciente y que va a ser importante evaluar. En esta diapositiva hacemos una división, una clasificación a grosso modo de las diferentes causas por las cuales las pacientes pueden consultar, ¿verdad? A grosso modo tenemos que pueden consultar por dolor mamario, que puede estar originado por diferentes patologías. Una segunda causa de consulta serían las enfermedades inflamatorias, ya como la mastitis, por ejemplo, agudas o crónicas o de evolución subaguda. Las tumoraciones, que pueden ser tumores benignos, que son la gran mayoría de las lesiones, y finalmente que termine siendo un cáncer. En general, como les había dicho, va a ser alrededor de un 8 al 10% de todas las consultas. Lógicamente esto la proporción va a ser diferente dependiendo la edad de las pacientes y sus características epidemiológicas. La siguiente, por favor. En cuanto al enfrentamiento de una paciente, es muy importante, lo primero, la conversación, la anamnesis, agotar el síntoma, ver cuáles son las características de su patología, evaluar adecuadamente las características de las molestias, el momento de aparición, si hay o no relación con el periodo menstrual, en qué etapa del ciclo ovárico aparece. Luego de esto, el examen físico, ¿verdad? Que es muy importante, evaluar la paciente de pie, evaluar la simetría de la mama, evaluar la zona axilar, evaluar las mamas por cada cuadrante, evaluar la zona retroareolar, la piel, si hay retracciones, también las zonas supraclaviculares, que también son importantes para detectar masas o nódulos que pudiesen ser adenopatías, ¿ya? En cuanto a las imágenes, podemos trabajar con mamografía, ultrasonido o resonancia magnética según sean las características de las pacientes y de las lesiones. Cuando en general se habla de que
en pacientes menores de 30 años con sintomatología mamaria, el examen básico con el cual vamos a comenzar el estudio sería el ultrasonido, al igual que ocurre con pacientes embarazadas que tengan sintomatología mamaria o algún signo, va a ser el ultrasonido la primera imagen con la cual vamos a comenzar el estudio. En pacientes mayores de 30 años, no embarazadas y que tengan sintomatología, habitualmente el estudio comienza por una mamografía, con frecuencia si son pacientes que todavía no están en estado menopáusico, eh, vamos a necesitar mamografía y ultrasonido para la evaluación inicial. Las mujeres en edad fértil mantienen una glándula mamaria muchas veces más densa, fibrosa, con bastante glándula, por lo tanto las mamografías pueden aparecer muy densas y va a ser un estudio complementario con ecografía. Muchas veces uno comienza por la mamografía y dependiendo cuál sea el resultado de la mamografía, si es necesario, uno puede solicitar posteriormente el ultrasonido. Muchas veces los mismos radiólogos sugieren realizarlo posterior a una mamografía que no da mucha información o que las mamas sean densas. El problema de que las mamas sean densas hace que eh, las mamas densas pueden ocultar algunas visiones, algunas imágenes que pueden estar dadas por algunas patologías. Por lo tanto, cuando la glándula mamaria tiene una gran densidad y la mamografía se ve blanca, tenemos que puede aumentar en los falsos negativos de la mamografía. Por lo tanto, el agregar una ecografía mamaria ayuda bastante. Ahí hay una fotito, ¿verdad?, de una mamografía en donde se observan ambas mamas, en donde hay una involución adiposa importante. Eh, por eso es que se ve bastante radiolúcida, ¿verdad? Se ve bastante gris esta glándula mamaria. Y en la mama que tienen, en la placa que ustedes tienen a su derecha, se ve una zona blanca central. Carolina, tal vez la puedes mostrar ahí con el cursor. Justamente esa lesión central llama la atención inmediatamente porque no se visualiza al otro lado. Entonces hay una zona de asimetría evidente y si logran hacer un acercamiento a esa imagen, ¿verdad? Se puede aumentar el tamaño o visualizarla con una lupa. Van a ver que tiene pequeñas espiculaciones en la periferia. Esa es la típica imagen espiculada que es característica de un cáncer, ¿ya? En la glándula mamaria, habitualmente las placas se confrontan una con la otra, esa es la proyección medio oblicuo lateral. Ese triángulo que se ve al centro, si lo puedes mostrar, Carolina, ese triángulo son los músculos pectorales, que siempre es importante que se vean en las mamografías. Si ustedes están viendo una placa, ya sea cráneo caudal u oblicuo lateral, como esta, y no están los pectorales, indica que no se está viendo completamente la glándula mamaria. Por lo tanto, puede haber alguna imagen oculta en la cercanía del músculo pectoral. Ustedes saben que la glándula mamaria está en contacto íntimo con el músculo pectoral. Una porción de la glándula mamaria además se introduce hacia la axila. Entonces es muy importante que los músculos pectorales uno los vea en las placas mamográficas, porque si no están presentes, uno sabe que no toda la glándula mamaria se está visualizando y por lo tanto pueden haber lesiones ocultas que estén muy cercanas al músculo pectoral. Por ejemplo, si en esta misma placa eh, la, la mamografía solo hubiese abarcado el segmento que se observa por delante de ese tumor blanquecino, ¿verdad? Solamente si uno tira una línea de arriba a abajo por delante de ese tumor,
uno puede ver que la parte anterior de la mama está sana y no visualizaría la parte posterior de la glándula, por lo tanto no se vería ese tumor. ¿Se entiende lo que les explico? Sí, profe. Sí, sí, te Y en, entiendo. y en la placa cráneo-caudal ocurre lo mismo. Más adelante vamos a tener ejemplos de otras mamografías. En la imagen de abajo se observa una ecografía característica de un cáncer de mama, en donde tenemos que el diámetro transverso es más alto que el diámetro anteroposterior. Es una imagen con bordes muy irregulares, no es una imagen circular de márgenes netos, se ve en la periferia que hay bordes muy irregulares, ¿verdad? Eso también es una imagen bastante característica de de los cánceres. Además es una imagen que se denomina hipoecogénica, porque si dan cuenta se ve grisácea. Eh, las imágenes que están bien circunscritas, que son redonditas y que son de un color negro, es decir, que son absolutamente anecogénicas, son características de las lesiones que están llenas de líquido en el interior, de los quistes, ¿ya? Y por otro lado, las imágenes que son hipericogénicas, muy blanquecinas, son características de otro tipo de tumores, por ejemplo, como los fibroadenomas que se ven bastante blancos. En esta imagen, que es hipoecogénica, es bien característica de, de las neoplasias. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a las enfermedades inflamatorias, puede haber una serie de patologías mamarias inflamatorias, como la retención de leche. Es una condición y patología frecuente, ¿verdad? Que la pueden ver al cuarto o quinto día en que la puérpera ha tenido su parto, en donde hay una congestión mamaria importante, puede haber retención de leche, y esto genera un aumento de volumen, calor local, dolor, y esto es lo que genera la retención de leche. Puede ser una consulta frecuente. Es frecuente también que a las pacientes les ocurra, por lo tanto es importante que ustedes les señalen a las pacientes lo importante que es mantener las mamas bastante, digamos, blandas en el periodo de la lactancia, que si el bebé ya ha terminado de lactar en un lado y la otra mama tiene mucha congestión mamaria, es bueno retirar un poquito de leche para que la glándula mamaria se toque blanda, para que de esa manera evitemos las molestias. Y también esta es una condición inicial que puede dar origen a la mastitis puerperal, ¿verdad? Porque hay una sobreinfección de la leche contenida en los conductos. En la mastitis puerperal tenemos que las bacterias ingresan a través de erosiones, lesiones que pueden haber en la piel del complejo areola-pezón, producto de la misma lactancia, ¿verdad? Por eso es tan importante una buena técnica de lactancia para evitar estas fisuras, eh, evitar la maceración del pecho, evitar la humedad excesiva. Por eso me imagino que en el curso de lactancia materna han tenido la oportunidad de conversar estos temas. ¿Han tenido el curso de lactancia materna ya? Sí, hemos pasado por conocer lactancia materna, así que sí lo conocemos. Ya, entonces, bueno, lo importante es tranquilizar a la madre, educar sobre la técnica de amamantar, ¿verdad? Que no, idealmente que no se formen fisuras, y si se forman fisuras, manejarlas rápidamente para evitar esta seguidilla de complicaciones que puede ir desde la retención de leche, pasar por una mastitis aguda y llegar hasta un absceso mamario que ya tenemos que corresponde
a la colección de pus dentro de la glándula mamaria, producto de que ya se formó un absceso, una colección de material necrótico y de leche infectada, ¿verdad? Que la única forma de solucionarlo va a ser con un drenaje quirúrgico, además del tratamiento antibiótico. Cuando ya se forma una colección de pus en el interior de la mama, es una inflamación supurada, la mayoría de los casos va a requerir ya de un manejo quirúrgico, un drenaje quirúrgico. La mastitis puerperal, tenemos que el germen más frecuente es el Staphylococcus aureus, que habita como parte de la flora comensal en la superficie de la piel y que por lo tanto va a estar esperando ahí de que se genere una, una entrada para poder invadir la glándula mamaria y generar una mastitis. Si el absceso sigue evolucionando, finalmente se necrosa la piel y puede dar origen a una fístula mamaria. La fístula mamaria ocurre cuando el absceso erosiona la piel se debilita, está tan delgada que termina por romperse y finalmente se forma esta fístula mamaria en donde el absceso va a drenar en forma espontánea. Rara vez se va a producir un problema, una reversión espontánea de esta fístula. Eh, Discúlpenme un segundo, sigo en 2 minutos. Ya, disculpen, tuve un problema doméstico, ya estamos de vuelta. Entonces, le está hablando acerca de la fístula mamaria. La fístula mamaria finalmente ocurre cuando el absceso rompe espontáneamente hacia, hacia la zona externa de la piel y drena espontáneamente todo este pus. Esto evidentemente que igual necesita un manejo con antibióticos y un drenaje quirúrgico y hay que hacerle un aseo, ¿ya? Cuando ustedes se vean enfrentados a una paciente con una retención láctea, evidentemente que se puede manejar precozmente y basta con la extracción de la leche, enseñar una buena técnica de lactancia, evitar que se formen grietas del pezón o tratarla precozmente, ¿verdad? Con los medicamentos tópicos que habitualmente se utilizan para esto. En el caso de la mastitis aguda puerperal va a necesitar tratamiento antibiótico, habitualmente esquemas de primera línea, se utiliza cloxacilina, flucloxacilina o cefalosporina de primera generación como el cefadroxilo. El absceso mamario como tratamiento va a requerir antibióticos más el drenaje quirúrgico. La fístula mamaria va a requerir antibióticos más un drenaje quirúrgico y resección de la zona fistulizada que tiene tejido necrótico ya desvitalizado. En la cirugía habitualmente el objetivo es sacar todo este tejido necrótico y desvitalizado para permitir que haya una cicatrización adecuada. Si no se maneja adecuadamente estas fístulas agudas pueden dar origen a fístulas crónicas y finalmente se forma un conducto por el cual continuamente queda saliendo material purulento y es un problema que finalmente igual va a necesitar una resolución quirúrgica. Por eso esto hay que tratarlo precozmente y sospecharlo siempre. Siempre que haya un poco de eritema en la piel
una zona palpable, indurada, con eritema, y la paciente puede presentar fiebre importante, es importante que sospechen esto para poder descartar estas patologías más graves, empezar rápidamente el tratamiento antibiótico. ¿Ya? Tengo una duda. En lo que es, por ejemplo, absceso mamario, ¿se puede recomendar como primero aplicar calor local en la zona y también analgésicos como paracetamol, como para la molestia y después hacer la otra intervención, que es como el drenaje como tal? Sí, por supuesto, se puede. Si tiene dolor, la paciente siempre va a ayudar a que le demos un analgésico, un antiinflamatorio. El calor local ayuda a circunscribir la zona abscedada. Antes de que se forme el absceso, hay un flegmón en el fondo, que todavía no hay una colección líquida, pero la zona flegmonosa, que es la alteración del tejido, está muy inflamatorio, y todo el proceso inflamatorio aún se encuentra en el estroma glandular, pero no se ha formado todavía el absceso. El calor local ayuda a que eso se circunscriba para facilitar la cirugía posteriormente. Pero evidentemente que esto puede ser muy doloroso, a las pacientes les va a ayudar mucho que le ayuden con un analgésico, tomarlo en forma por horario, ¿verdad? Además de iniciar el tratamiento antibiótico. Y si sospechan, lógicamente, siempre hay que hacerle una ecografía, ¿verdad? Un estudio de imágenes. Y si comprueban o demuestran que hay un absceso, lógicamente esa paciente hay que referirla al nivel secundario, donde pudiese eh, hacerse el drenaje quirúrgico y el tratamiento antibiótico endovenoso. ¿Ya? Claro. Gracias. Por nada. Y la ectasia ductal tenemos que es una condición que ocurre, que es la dilatación de los conductos de la glándula mamaria. eh, Ocurre en pacientes que no están amamantando, ¿verdad? Y con frecuencia la van a ver informada en las ecografías. La ectasia ductal en sí no es un problema que haya que tratar si es que no se produce alguna complicación como las infecciones. Pero sí puede ser un factor de riesgo importante para que se generen infecciones y mastitis en personas que no están amamantando. Entonces, muchas veces estas mastitis retroareolares o periductales se ven en pacientes que tienen ectasia ductal. En la mastitis no puerperal, que puede ocurrir en pacientes, ¿verdad?, que no están amamantando, además de la estafilococo aureus, interviene el estreptococo del grupo B, y por lo tanto el estreptococo puede ser un importante germen en las mastitis no puerperales. Por lo tanto, habitualmente estas pacientes, el tratamiento no solamente se tiene que hacer con dos antibióticos, no solamente usar cloxacilina o flucloxacilina, sino que además de eso hay que agregar una ampicilina o amoxicilina, además, ¿ya? La cloxacilina, flucloxa, es muy específica para el estafilococo aureus. Pero si además tenemos que una mastitis no puerperal, tenemos que agregar amoxicilina o ampicilina para además manejar el estreptococo, ¿ya? En cuanto a la enfermedad de Mondor, tenemos que es la tromboflebitis séptica de la glándula mamaria, que en el fondo es cuando ocurre, producto de la inflamación, las venas que drenan la glándula mamaria se trombosan y además se produce una infección importante. Estas son infecciones muy avanzadas, prácticamente adquiere un gran volumen en la glándula mamaria, puede haber daño tisular muy importante, y es una complicación ya de una mastitis prácticamente abandonadas, que no se controlaron a tiempo, no consultaron, no se hizo un tratamiento a tiempo. Eh, eh, Antiguamente se veía con frecuencia, actualmente cada vez es un cuadro que va en retirada por el adecuado manejo desde lo inicial, ¿verdad? Como les dije, desde la retención láctea hasta la mastitis aguda, es algo que se puede tratar
precozmente. La siguiente diapositiva, por favor. Profe, yo tengo una consulta igual. Con respecto a cuánto tiempo, porque lo que estoy entendiendo, creo que la retención láctea igual puede desencadenar una mastitis. La mastitis a su vez puede desencadenar tanto la enfermedad de Mondor como un absceso. Pero como cuánto tiempo aproximadamente podría pasar para que se desencadene, por ejemplo, un absceso. Bueno, la mastitis aguda no tratada o tratada tardíamente, probablemente después de 4 a 5 días ya puede estar dando origen a un absceso. Es variable, no podemos precisarlo así en tiempo. Incluso hay mastitis que a veces, si son pequeñitas, la paciente se logra extraer la leche, a veces uno ve que la piel está eritematosa y si uno logra extraer la leche precozmente, a veces pueden ceder. Entonces, todo depende de... Ustedes saben que no todas las pacientes son iguales, por lo tanto, hay casos iniciales de mastitis que se pudiesen manejar a veces con sacando la leche, puede que no necesiten antibióticos y el problema ceda. Pero en casos en donde la sola extracción de leche vemos que hay un área extensa comprometida y eritematosa, siempre la mastitis es de regla y que por lo tanto hay que tratarla precozmente. Ahora, ¿cuánto puede pasar que se forme un absceso? Probablemente pueden pasar, o sea, un tiempo relativamente corto que uno puede hablar en días, 4 o 5 días, probablemente ya puede haber un absceso. A veces ocurre lo contrario, a veces no hubo mucha sintomatología de mastitis y la paciente debuta con el absceso mamario y es lo que uno encuentra con una masa palpable y en la ecografía ya se observa la colección. La enfermedad de Mondor, la verdad que es algo bastante infrecuente. Eh, yo ya no he visto una hace muchísimos años. Y en los 20 y tantos años que llevo, he visto 3 o 4 casos, porque la enfermedad de Mondor es una infección de la glándula mamaria que ya es muy avanzada y que genera una trombosis de las venas mamarias y que por lo tanto eh, es poco frecuente que la vayan a ver, pero habitualmente se observa como una glándula mamaria completamente inflamada. Por ahí tengo una foto posteriormente de la enfermedad de Mondor y se observan venas de color muy oscuro en la superficie de la piel, inflamadas también con un característico aspecto violeta. Por lo tanto, no es algo que vayan a ver con frecuencia, ¿ya? Lo otro, la retención de leche, la mastitis, el absceso, la fístula mamaria, es algo que van a ver con bastante frecuencia, ¿ya? Pero cuando vean una mama muy aumentada de tamaño, color violeta, que tiene unas venas que parecen varices en la superficie, se van a acordar de esta enfermedad de Mondor que es una infección muy avanzada de la mama y lógicamente va a necesitar tratamiento antibiótico endovenoso prolongado y aseo quirúrgico de todas las zonas que están necróticas. Las mastitis agudas puerperales en etapas iniciales pueden ser tratadas con antibióticos oral y en forma ambulatoria si no hay una colección asociada. Cloxacilina, flucloxacilina por 10 días va a ser suficiente. Pero cuando ya hay formación de un absceso va a necesitar lo más probable es que necesite un drenaje quirúrgico y antibióticos endovenosos, ¿verdad? Cloxacilina endovenoso. La dosis habitual es 1 gramo cada 6 horas, ¿ya? 4 gramos diarios. Gracias, profe. Hasta que pasa la fiebre por 48 horas y después ya se puede cambiar a un esquema oral. Además de la cloxacilina, como les dije, esto es algo que ustedes tienen importante que manejen. Además de la cloxacilina, pueden utilizar cefalosporina de primera generación, orales como el cefadroxilo y endovenosas como la cefazolina. Cefalosporina también de segunda, tercera generación, como pueden ser la
cefuroxima oral, ¿verdad? Y que también tiene no se usa de primera línea porque habitualmente hay una buena respuesta al otro antibiótico que ya les indiqué, pero si no hay respuesta a la primera línea, pueden pasar a cefalosporina de segunda y tercera generación. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen la imagen de una glándula mamaria, de una mama que está eritematosa. Se ve la zona del pezón que está con un desprendimiento epitelial, se ve una zona roja intensa. La mama en sí está muy congestiva. En la periferia pueden ver que ya hay un eritema, por lo tanto ya estamos frente a una mastitis. La congestión mamaria es algo similar, ¿verdad?, que causa dolor, pero no está tan rojo, tan eritematoso. Acuérdense de que la inflamación, los signos clínicos de la inflamación, es aumento de volumen, aumento del calor local, eritema, dolor. ¿Ya? Y esta glándula mamaria se ve bastante inflamada. Así que hay que empezar rápidamente con antibióticos e ir controlando a esa paciente. Si ustedes comienzan a tratar una mastitis, evidentemente que tienen que controlar a esa paciente, entonces los síntomas ya tienen que ir bajando luego de 24 a 48 horas. Entonces siempre es bueno que si tiene una paciente, está en un pueblo en la periferia y van a tratar a una paciente por una mastitis, mantener un control estrecho. Ya al iniciar el tratamiento, 24 a 48 horas, los síntomas deberían ir cediendo y deberían controlar a esa paciente por lo menos las 48 horas y ver que vaya evolucionando en forma positiva. Si la mama está en peores condiciones, más eritematosa, no baja la fiebre, lógicamente estábamos hablando de que lo más probable es que haya una abscedación en el plano más profundo y van a necesitar estudio de imágenes, hospitalizarla, antibióticos endovenosos, van a tener que enviarla al nivel secundario o terciario de atención. La siguiente. Esta es la clasificación histológica de los tumores benignos de la mama, en donde pueden haber tumores epiteliales. En cuanto a los tumores epiteliales, tenemos el papiloma intraductal, el adenoma del pezón, el adenoma tubular. En cuanto a los tumores que tienen una mezcla de tejido conectivo y epitelial, tenemos el fibroadenoma y el tumor filodes. El fibroadenomas es lejos el tumor benigno más frecuente que se puede ver en las pacientes jóvenes en edad fértil, ¿verdad? Desde la menarquia hasta la menopausia, uno de los tumores más frecuentes es el fibroadenoma, que clásicamente es un tumor benigno, bien delimitado, se palpa con frecuencia, las pacientes se asustan bastante al tocarse estas masas que crecen. Los fibroadenomas, cuando son pequeñitos, habitualmente se controlan. Cuando ya adquieren un tamaño importante, sobre los 2 centímetros, o producen deformidad en la mama, o generan mucha angustia en la paciente por el miedo que pueda padecer un cáncer, lógicamente tiene indicación quirúrgica y de extirparse, pero en general los fibroadenomas pequeños no hay necesidad de estarlos operando, hay que irlos controlando. El tumor filodes también es otro tipo de tumor fibroepitelial y que puede adquirir grandes dimensiones. Por esa razón es que estos tumores, cuando empiezan a crecer y sobrepasan ya los 2 centímetros de diámetro, es mejor extirparlos. Los tumores filodes, hay una variedad benigna, una variedad maligna. Por lo tanto, cuando hay una sospecha de tumor filodes o en una biopsia realizada por punción aparece el informe de un tumor filodes, es importante el manejo quirúrgico. Todos los tumores filodes deben ser extirpados quirúrgicamente, ya que tienden a crecer, a adquirir grandes tamaños, pueden destruir la glándula mamaria en forma completa, pueden comprometer toda la glándula mamaria y por lo tanto
tienen un comportamiento agresivo localmente, ¿ya? Y tienden a haber recurrencias posteriores a la cirugía. Por lo tanto, la cirugía tiene que ser una resección completa con márgenes de tejido sano. La siguiente. En cuanto a otros tipos de tumores, pueden haber otros tumores en los tejidos blandos de la mama, como los lipomas, por ejemplo. Los lipomas son tumores de tejido adiposo que con frecuencia se ven en pacientes con sobrepeso, con obesidad y que habitualmente son bien delimitados y blandos. Los tumores de piel también, ¿verdad? Como diferentes tipos de lesiones, ya sea inflamatorias como los quistes sebáceos, tumores propiamente de la piel como son los neus, que son los típicos lunares que a veces pueden adquirir grandes dimensiones. Los lunares o neus son tumores de los melanocitos, por lo tanto se ven con bastante frecuencia. Si son pequeños y no generan mayor problema, no hay necesidad de estarlos resecando. Pero cuando son de gran tamaño o hay una sospecha de que este neus puede tener una superficie irregular, bordes irregulares o hay heterogeneidad en el color, no es homogéneo, ahí se puede sospechar que puede estarse formando un tumor maligno como un melanoma y por lo tanto ahí es importante extirparlo, ¿ya? Otro tipo de patologías benignas de la mama que nos da algunas masas palpables es la condición fibroquística de la mama, que son lesiones totalmente benignas. Antiguamente se hablaba de una enfermedad fibroquística, actualmente se habla de una condición más bien porque es una condición bastante frecuente. Se estima que hasta un 40-50% de las mujeres lo padecen. Se caracteriza por dolor mamario intermitente, muchas veces asociado al periodo menstrual o los días previos al periodo menstrual. La glándula mamaria aparece tejido fibroso, aparecen quistes múltiples que pueden ser bilaterales. En general, la mastopatía fibroquística no significa que haya un mayor riesgo para generar tumores malignos, ¿ya? Es una patología típicamente benigna, hay formación de múltiples quistes. Los quistes, si son pequeños, nada más se controlan, se informa a la paciente. La paciente muchas veces, con el hecho de que ustedes le informen adecuadamente, se va a sentir tranquila. Y cuando estos quistes alcanzan gran tamaño, pudiese hacerse un drenaje con una punción con aguja, ¿verdad? Sacar el líquido que hay en el interior. Siempre el líquido conviene mandarlo a estudio de citología al laboratorio, ¿ya? Eh, existen algunas excepciones a la regla de que los quistes habitualmente son benignos y que no hay que extirparlos. Probablemente el 98%, 95% de todos los quistes no hay que sacarlos y corresponden a estos quistes simples, pequeños y, y que se mantienen por mucho tiempo. Pero hay algunos quistes que se llaman quistes complejos, que son los quistes que tienen un componente sólido en el interior, ya sea porque pueden tener un papiloma intraquístico, porque puedan tener un pequeño tumor sólido en el interior o porque pueden tener tabiques. Estos son los llamados quistes complejos. Y estos quistes complejos tienen un manejo diferente que indica la normativa actual, por ejemplo, el consenso tanto en Chile como el consenso internacional, es que estos tumores que son quistes complejos es mejor extirparlos, ya que un pequeño porcentaje de ellos, alrededor del 2 a 4%, pueden tener un pequeño carcinoma eh, intraquístico que correspondería a estas zonas sólidas que se observan en el interior del quiste, ¿ya? Ahora, estos quistes complejos son poco frecuentes, pero habitualmente los radiólogos los catalogan como tipo
tipo 4 o tipo 3, ¿verdad? Y por lo tanto, o hay que estarlos controlando o hay que extirparlos. Pero estos quistes complejos no son homogéneos. Hay áreas sólidas y otras áreas quísticas no son susceptibles de realizar una punción percutánea, ya que uno nunca va a estar seguro de sacar una zona, una muestra de una zona representativa y por lo tanto siempre la indicación es realizar una extirpación quirúrgica. ¿Ya? Y eso, bueno, y el número 5 pueden haber otras lesiones de aspecto tumoral en la mama que no necesariamente correspondan a tumores reales. Se habla de tumor cuando hay una masa palpable, ¿verdad? Pero a veces pueden haber zonas glandulares de mayor densidad, ¿verdad? A veces en la zona cercana al esternón se tocan las costillas y muchas veces la paciente se toca una zona indurada y piensan que es un problema en la mama, pero la verdad que es el arco de la costilla lo que se está tocando y eso es lo que molesta o se toca como una masa. La siguiente, por favor. En cuanto al papiloma intraductal, tenemos que es una lesión raramente palpable, habitualmente son pequeños. La descarga, pueden dar descarga por el pezón, ya sea serosa o de aspecto sanguinolento, hemática, y el tratamiento es siempre quirúrgico. Todos estos papilomas se retiran por el riesgo, aunque bajo, ¿verdad? Alrededor de un 5%, que pudiera existir un carcinoma en estos papilomas intraductales. Carcinomas papilares se les llama. Por eso ahí indica el tratamiento siempre es quirúrgico. Entonces, si en algún momento ustedes se van a ver este diagnóstico en alguna paciente que el radiólogo les informe papiloma intraductal, conducta, derivarla al sistema secundario o terciario de atención para la resección quirúrgica. La siguiente. Tratamiento quirúrgico, les había dicho, resección de los conductos galactóforos, biopsia de diferida y extirpación con margen de tejido sano. La siguiente. Lo que les comentaba. Representan más o menos un 10% de todas las neoplasias benignas y la frecuencia de cánceres en estas lesiones papilares benignas habitualmente es alrededor de un 5 a un 6%, como ahí aparece. La siguiente. Ahí tienen dos imágenes, una en donde está la pieza operatoria de un papiloma intraductal y, y tienen la histología también. Ahí en la foto de la derecha ustedes pueden ver un corte histológico en donde se ve un conducto dilatado y en el interior está esta lesión papilar. La siguiente. Aquí tienen las imágenes de las lesiones papilares. Carolina, si puedes mostrar ahí con el cursor en la mamografía, si te das cuenta, la mamografía está comprimida. Ahí en la periferia hay un instrumento circular que se logra ver, eso blanco, ¿verdad? Eso está comprimiendo la mama y la está amplificando la imagen. Por lo tanto, en esas zonas que se ven densas, que son las zonas más blancas, ahí al centro tú tienes una zona, la otra. Esa que está ahí es un papiloma intraductal, ¿verdad? Se ve como un nódulo denso que hay que estudiar con con otra técnica de mayor especificidad, y en este caso usamos la ecografía, que es lo que está al lado, y ahí están viendo al lado que hay un conducto, la zona negra en la periferia, eso negrito que hay fuera de eso blanco, ahí está el conducto dilatado, y al centro se ve el papiloma central, que debe medir pocos milímetros, eso debe medir unos 6, 7 milímetros, y ese es el clásico papiloma intraductal que aparece en las ecografías, ¿ya? Así que la indicación es sacarlo para biopsia. La siguiente. Hay lo mismo, lesiones papilares. Ahí se dan cuenta dónde está la flecha blanca, ahí está el papiloma, ahí está el conducto atrás negro y el papiloma de un color hipocogénico. Entonces ahí hay un conducto con un papiloma intraductal. A la derecha, la misma foto anterior del papiloma abajo, y arriba incluso está el Doppler, en donde pueden distinguir un flujo
un flujo pulsátil que indica que hay irrigación de esa lesión, por lo tanto, siempre uno se preocupa de las lesiones que están irrigadas porque significa que están recibiendo riego sanguíneo, hay crecimiento y por lo tanto tiene indicación quirúrgica. La siguiente. Amartoma. Este es un tumor que es una mezcla anormal de componentes normales del tejido glandular mamario. Habitualmente es un tumor bien encapsulado, circunscrito. Llega habitualmente al momento de consultar a un tamaño de 5 o 6 centímetros y se ve con cierta frecuencia en mujeres de 40 a 55 años. Siguiente. El tratamiento es quirúrgico en caso de que haya una duda diagnóstica, que la paciente esté muy angustiada y a veces las personas sufren mucho con esto, ¿verdad? De tener una masa palpable. Siempre están pensando que puede ser un cáncer, a lo cual se le ha llamado cancerofobia, y por lo tanto, en ese tipo de pacientes, si están muy angustiadas, también hay una indicación de extirpar la masa, aunque en las imágenes aparezca siempre como benigno, ¿ya? En ese sentido, siempre hay que tratar de escuchar a las pacientes en cuáles son sus preocupaciones. Muchas veces basta que uno les explique, van a quedar tranquilas, pero si aún así no es el caso y hay una masa palpable, bueno, es una indicación también para retirarlo. También cuando los tumores son, abajo tiene la indicación, eso de cosmético, significa que a veces las lesiones son muy superficiales y por lo tanto produce una deformación de la mama. Si la mama se desforma por producto de un tumor, aunque sea benigno, lógicamente va a tener indicación de ser extirpado el tumor. La siguiente, ahí tienen la imagen de una amartoma en la mamografía y en la eco al lado. Ahí se ve un tumor circular, bien circunscrito, de gran volumen, 5 o 6 centímetros por lo menos, y al lado derecho está la imagen ecográfica en donde se ve una masa ovaladas fácilmente, que habitualmente son blandos, se colapsan, y ahí tenemos la masa. La siguiente, lo mismo. La siguiente. En cuanto al adenoma del pezón, tenemos que es un adenoma, son tumores benignos, ¿verdad? Son poco frecuentes, son bien circunscritos y son nódulos que aparecen en mujeres jóvenes. La siguiente. Según la morfología, se pueden, y el tipo de células que lo forman, se pueden clasificar tubular, ductal, de la lactancia o apocrino. La siguiente. Dada la dificultad del diagnóstico diferencial, ¿verdad? Con la enfermedad de Payet y la presencia de ulceraciones y erosiones sanguinolentas, también el tratamiento es quirúrgico, porque el adenoma del pezón genera muchas veces lesiones, ulceraciones y alteraciones en el pezón. Entonces, lógicamente, si aparece unas alteraciones ulcerativas con una masa palpable, siempre va a tener indicación quirúrgica para descartar que no se vaya a tratar de otras enfermedades parecidas como la enfermedad de Payet. La enfermedad de Payet es un eczema del pezón, de la glándula, de la piel del pezón y la areola, que corresponde a un carcinoma in situ que está avanzando y saliendo de los conductos y se sale prácticamente de la mama para comprometer la piel de la areola y el pezón. Y cuando se sospecha que hay enfermedad de Payet, no está bien, la siguiente, ahí van a ver que hay un eczema, ¿verdad? Hay un eczema del pezón, se ve el pezón y la glándula con una zona descamativa en la periferia y ahí hay un puntito porque se tomó una biopsia de esa lesión. Se toma una biopsia pequeñita para hacer el estudio. Bueno, y de resultar una enfermedad de Payet, lógicamente hay que extirpar. La enfermedad de Payet se trata de un carcinoma in situ de la piel, de la areola y el pezón, por lo tanto el tratamiento es quirúrgico, hay que sacarlo completamente y posteriormente en estos tratamientos conservadores de aparecer un carcinoma in situ, se agrega radioterapia en la glándula mamaria. La siguiente.
Bueno, aquí aparecen los fibroadenomas que son únicos en el 80% de los casos. También hay 20% de casos que son múltiples. La edad de presentación más frecuente es de 15 a 30 años. Son redondeados, bien delimitados, móviles, elásticos. Tienen una consistencia como de goma. Y no tienen relación con el cáncer. La siguiente. Ahí, en la unión de los cuadrantes externos, esa paciente tiene un fibroadenoma ya voluminoso que está llegando a los 4 o 5 centímetros y por lo tanto tiene indicación de extirparse tan solo por el tamaño, el tumor y el crecimiento del tumor. La siguiente. Ahí tienen unas imágenes de mamografía de la típica imagen en palomita de maíz. Son calcificaciones gruesas en un fibroadenoma, ¿ya? Un fibroadenoma calcificado. Esto habitualmente se llama calcificación en palomita de maíz y son lesiones totalmente benignas, ¿ya? No revisten mayor riesgo de cáncer ni nada. No así cuando aparecen microcalcificaciones aisladas en forma pleomórfica, chiquititas, diferentes una de la otra. Estas son grandes calcificaciones en el fibroadenoma. La siguiente. Ahí tienen diferentes imágenes del fibroadenoma, bien delimitados, ¿verdad? Habitualmente son ovales, bien redonditos, ¿ya? Y eso genera una tranquilidad cuando te describen una lesión bien circunscrita, ovalada, que tiene aspecto de fibroadenoma, y si las lesiones son pequeñitas, se mantienen en control. Cuando ya crecen por sobre 2 centímetros o se acercan a esto, mejor retirarlo, por lo que le había comentado anteriormente. Ahí está, es un tumor blanquecino en el interior, gomoso, duro, y no tiene ninguna relación con cáncer de mama. La siguiente. El fibroadenoma, los no palpables, siempre hay una interrogación o no hay consenso entre los especialistas de qué hacer con esta lesión. Si observarlos o hacerle una biopsia percutánea con aguja para tener la seguridad de que no es nada complicado, o bien la extirpación completa. Eso va a depender de la edad de la paciente, ¿verdad? De las características, de los antecedentes familiares, de las preocupaciones que le cause esta lesión a la paciente. Pero ojo que aquí estamos hablando de fibroadenomas pequeños, no palpables, por lo tanto, perfectamente pueden observarse. ¿Ya? La siguiente. Y en cuanto a los palpables, también existe una leve controversia entre los especialistas, pero hay consenso en que ya después de los 40 años, toda lesión sólida de la glándula mamaria es mejor ser retirada. ¿Por qué razón? Por el riesgo que pueda corresponder a un cáncer. Muchas veces ha pasado que estamos controlando a una paciente por supuesto fibroadenoma, finalmente comienza a crecer, se saca y resulta que era un cáncer, nunca fue un fibroadenoma. Entonces, hay cánceres que pueden imitar o pueden ser bien delimitados y pueden tener un aspecto muy parecido a un fibroadenoma, sobre todo si son tumores de lento crecimiento. Por lo tanto, hay cierto consenso en que toda lesión sólida en la glándula mamaria después de los 40 años es mejor extirparla, ¿ya? Por precaución. Lo siguiente. Y es así como se postula en el consenso de, de mama que el retirar un fibroadenoma nos da una certeza diagnóstica, nos da tranquilidad tanto a la paciente como al médico tratante o al equipo médico. Si la lesión es de rápido crecimiento, hay que sacarla. Cuando la lesión ya supera los 3 centímetros, ahí dice 3 o 4, pero actualmente hay consenso por el aumento importante que ha tenido el cáncer de mama. Cuando ya las lesiones sobrepasan los 2 centímetros, tiene una indicación de extirparse, ¿ya? Y lo otro es que si crea problemas psicológicos, de angustia o alteraciones estéticas en la glándula mamaria por el volumen del tumor, es mejor retirarlo. La siguiente. El tumor filoides tenemos que una neoplasia mamaria pseudoencapsulada, que a veces puede tener algún componente quístico,
y tiene un componente mixto, tanto estromal, conjuntivo, como del epitelio. La siguiente. El tumor filoide representa una baja proporción de estos casos, menos del 1% de las neoplasias de la mama y 2 a 3% de los tumores fibroepiteliales. Tenemos que el 50, el 70 y tantos por ciento pueden ser benignos. En una biopsia percutánea, a eso se refiere con core. La biopsia core, ustedes van a empezar a escuchar de este término. Core significa corazón en latín, ¿verdad? Y que significa tomar una biopsia del centro de la lesión. Por eso le llaman biopsia core. ¿Ya? Entonces, a veces en una punción puede ser difícil diferenciar entre un tumor filoides y un fibroadenoma. Cuando existe esta duda, siempre hay que extirpar la lesión, ¿verdad? Cuando hay un tumor fibroepitelial, fibroadenoma versus filoides, si el patólogo no está seguro, mejor extirparlo, ¿ya? La siguiente. Desde el punto de vista histológico tenemos que hay una variedad benigna, una variedad intermedia o borderline y una variedad maligna, más agresiva. La clasificación es de acuerdo al aspecto histológico y al componente estromal, ¿ya? Cuya proliferación del estroma es el origen de la neoplasia. Por eso razón se llama un tumor filoide, porque se origina del estroma, o sea, el tejido que está entre medio del epitelio. Si fuese un tumor originado en el epitelio, se llamarían carcinomas. En cambio, estos tumores que se originan de tejido estromal se llaman sarcomas. Es algo bien específico que no se lo van a preguntar en la prueba, pero eso es para diferenciar entre un carcinoma y un sarcoma. Los carcinomas se originan de tejido epitelial y los sarcomas se originan de tejido estromal no epitelial. ¿Ya? La siguiente. El tumor filoides tiene una gran tendencia a la recidiva, sobre todo cuando es resecado en forma incompleta, y puede dar origen a un sarcoma, que los sarcomas son los tumores, las neoplasias malignas derivadas del tejido no epitelial, por ejemplo, del músculo, que puede dar un leyo miosarcoma, del tejido fibroso, un fibrosarcoma, del tejido adiposo, un liposarcoma, un componente óseo que pueda tener un sarcoma osteogénico o un osteosarcoma. La siguiente. Indicación quirúrgica, los tumores filoides de variedad benigna, siempre, la resección con margen de seguridad. Si la exéresis no es completa, la recidiva puede sobrepasar el 10% de los casos y la paciente va a haber que estarlo operando nuevamente. Por lo tanto, si en la biopsia percutánea o biopsia core o hay una sospecha de que sea un tumor filoide, lógicamente hay que siempre, la indicación es quirúrgica y hay que sacarlo completamente con un margen de tejido sano. La siguiente. Ahí tenemos el aspecto en la mama de lo que significa un tumor filoide, ¿ven? Que puede llegar a grandes tamaños, comprometer gran parte de la glándula mamaria. La glándula mamaria puede quedar totalmente deformada y si está completamente comprometida, lógicamente ahí va a ser necesario sacar toda esa al sacar todo el tumor, prácticamente ya no le va a quedar glándula mamaria a la paciente. Y el aspecto en la macroscopía, al observar el tumor, tiene un aspecto así como ramificado, como si fuese muy irregular, ¿verdad? Indurado. Es el aspecto característico. La siguiente. Ahí tienen una mamografía y una ecografía de un tumor filoide. Miren el aspecto denso. Ese tumor se ve en la mamografía, ahí donde está mostrando, se ve blanco completamente porque es tan denso, es muy radiodenso, por lo que puede forma un contraste muy importante con el resto de la glándula mamaria y que se ve, ¿verdad?, bastante translúcida. Y acá tenemos la ecografía ahí en el lado derecho de este tumor de gran tamaño, se ve la cápsula, incluso esa zona blanca lineal que se ve en esa zona es es la, es la cápsula fibrosa. La siguiente.
En cuanto a la condición fibroquística de la mama, tenemos que produce dolor, fibrosis, quistes mamarios y pues estos conglomerados de quistes pueden dar origen a tumores palpables que nada tienen que ver con cáncer, ¿verdad? Pero tiene un aspecto al tocarlo como si fuese un tumor y por lo tanto la paciente como el equipo médico se va a preocupar por esta situación y es una condición que necesita estudiarse. La siguiente. Los quistes, tenemos que una patología frecuente que puede llegar hasta el 70-80% de las mujeres. Los quistes se ven habitualmente así. Ese es el aspecto anecogénico, cuando una lesión se ve completamente negra. En la ecografía es anecogénico, porque el líquido deja pasar fácilmente el ultrasonido y por lo tanto se ve de aspecto negro. El ultrasonido, la sonda de ultrasonido de ecografía emite esta onda de ultrasonido que no va a rebotar contra nada, sino que el medio líquido facilita el paso del ultrasonido, por eso se va a ver negro. La otra lesión redondita que está ahí a la izquierda, eso característicamente se habla de un quiste de contenido espeso, porque se dan cuenta que en el interior tiene algo se ve que tiene algunos ecos. Entonces eso tiene un aspecto hipoecogénico, pero tiene un aspecto tan circular, tan redondito, que es bien característico de los quistes de contenido espeso. Y lo otro importante, miren, detrás de ese tumor se observa hacia atrás, hay una zona blanca. No, esa no, atrás, eso, en la parte de arriba está saliendo el ultrasonido que choca contra ese tumor y finalmente ese tumor genera esa sombra blanquecina que hay detrás, ¿ya? Que se llama un refuerzo acústico posterior. Eso es bien característico de los tumores benignos y de los quistes, como ustedes lo ven aquí, porque en el fondo eso significa que el medio del interior es líquido y eso facilita el paso del ultrasonido. Entonces se ve un refuerzo acústico en la zona posterior de la lesión. Esa es una característica de benignidad. A diferencia de los tumores malignos, en donde la densidad celular es tan importante que se forma una sombra acústica posterior. En el fondo, la parte posterior se ve como negra, ¿ya? Porque el tumor es muy denso celularmente y eso evita el paso del ultrasonido y por eso el ultrasonido no logra pasar hacia posterior. En este caso tenemos un refuerzo acústico posterior, eso blanco que se ve ahí atrás, y eso da bastante tranquilidad porque es un signo de benignidad, ¿ya? Bueno, siguiendo con, ahí tienen más quistes, ven, son lesiones negritas, ahí el refuerzo acústico posterior, la zona blanca se ve pero nítido, por lo tanto ahí ustedes pueden curar absolutamente en esa lesión ovoidea, que es anecoica, bien delimitada y más encima con un refuerzo acústico posterior, ahí evidentemente que es una lesión absolutamente benigna, no es. Muchas de estas pacientes se pueden beneficiar del uso de antiinflamatorios no esteroidales, ocasionalmente cuando tienen dolor, el uso de anticonceptivos que no tengan estrógenos, ¿verdad? Que tengan desogestrel o dinogest. Aquí lo que la paciente tiene es un factor importante en la génesis de esta mastopatía fibroquística, es solo el estímulo estrogénico. Entonces hay que bajarle el estímulo estrogénico a esta paciente, no darle anticonceptivos con estrógenos, hay que darle anticonceptivos que tengan solamente un derivado de progestina, son los mismos que se utilizan para el periodo de la lactancia, ¿verdad? Y que no tienen estrógenos, sino que solamente un derivado de progestina. La siguiente, por favor. Profe, ¿podría repetir un poco de lo que comentó? Porque en un momento se le fue el audio y no lo escuchamos. Ya que esos quistes simples tienen atrás tienen ese refuerzo acústico posterior que se ve blanco. Eso da tranquilidad porque es un signo de benignidad. En la fotito del lado, que el quiste es más pequeño, también se ve ese refuerzo acústico posterior, ¿ven? Que llega hasta atrás.
Eso es porque el líquido que tiene el quiste facilita el paso, la transmisión del ultrasonido, y por eso se ve blanquecino, se sigue viendo el ultrasonido en la parte posterior. Y por lo tanto eso nos da tranquilidad, ¿ya? Y en que son lesiones benignas. Si estas lesiones quísticas simples son pequeñas, no sobrepasan los 2 centímetros de tamaño, no deforman la mama, solamente esto produce un poquito de dolor en la paciente, se puede manejar con antiinflamatorios en forma ocasional y el uso de algunos anticonceptivos. Los anticonceptivos útiles en este caso son los anticonceptivos que no tengan estrógenos, los, los que tienen solamente un derivado de progestina, los que tengan desogestrel, por ejemplo, o dinogest solamente son los adecuados. La siguiente. Ahí el manejo del quiste simple, en general, observación y control, punción solamente cuando son palpables, de gran volumen, y siempre es importante tener un estudio de imágenes actualizado a la vista. Por eso se van controlando, si son pequeñitos, se controlan una vez al año, o si tienen ya un volumen importante, más de 1 o 2 centímetros, hay que hacerle un control más frecuente. Y si ya causa sintomatología o deformación, es mejor aspirarlos. Y el tratamiento quirúrgico, cuando existe una proliferación al interior del quiste, lo que les había comentado en componente sólido, cuando la citología informa células atípicas, ¿verdad? Eh, Cuando después de una biopsia hay un informe de hiperplasia ductal atípica, esos son casos en los cuales la celularidad indica que pudiese haber alguna proliferación tumoral de otro tipo en el interior de estos quistes. Cuando la biopsia es realizada por microcalcificaciones o alteraciones estructurales sospechosas a la mamografía y existe una discordancia. Si la imagen sugiere que hay una lesión sospechosa y finalmente la biopsia resulta ser benigna y no hay una concordancia entre las imágenes y el resultado de la histología, hay una discrepancia entre las imágenes y la histología, ahí es mejor hacer una biopsia quirúrgica. Pero en general, el 90% de los casos o más, el manejo va a ser observación y manejo médico de los quistes simples y de la mastopatía fibrosa o condición fibroquística, que son sinónimos. La siguiente. Ahí vemos un gran lipoma, ¿verdad? Que se observa absolutamente circular, con unos depósitos de calcio muy gruesos. Esos depósitos de calcio son las zonas blanquecinas que se ven allá, esos dos acúmulos de calcio. Eso no son microcalcificaciones, son macrocalcificaciones y no tienen ninguna sospecha de cáncer. Pero lógicamente por el gran volumen que eso tiene, deforma la mama y tiene indicación quirúrgica por esa razón. La siguiente. Acá lo mismo, el galactosele es una acumulación de leche, se forma un quiste de leche, ¿ven? Ahí tienen la mamografía al lado izquierdo, en donde se observa que hay una zona más densa en el interior, rodeada de una zona líquida, y en la otra tienen la mamografía que tiene el otro aspecto, ¿ven? Esos son galactoceles. La siguiente. Ese es un lipoma, tumor de grasa, tejido adiposo. La siguiente. Ahí esa es una resonancia magnética. En la resonancia magnética se usa un medio de contraste que se llama gadolinio y aquí tiene una impregnación. Aquí hay lo que importa son las curvas, la velocidad de impregnación de las diferentes fases del tejido. Entonces ahí tienen que se ven claramente, ahí donde está el cursor, se observan los quistes blancos, en este caso con la resonancia. Se observan totalmente blancos y están rodeados de parénquima mamario, la zona más grisácea, ¿verdad? Entonces, este es el típico aspecto de la mastopatía fibroquística. Si se dan cuenta, ambas mamas están comprometidas, ambas mamas tienen quistes. Es una condición frecuente, como les dije, no necesita cirugía, no tiene riesgo de aumento del riesgo de cáncer, el tratamiento es sintomático, ¿ya? A no ser esos
contados casos que los quistes pueden adquirir gran volumen o que puedan haber lesiones sólido-quísticas. La siguiente. Los protocolos de seguimiento de lesiones posiblemente benignas. Aquí ya aparece la nomenclatura que se utiliza en la clasificación BIRATS. La clasificación BIRATS de las imágenes habla de una clasificación que fue creada por la Sociedad Americana de Radiología, el Colegio Americano de Radiólogos, en donde habla de mamografías o ecografías o resonancia magnética que son clasificadas tipo del 1 al 5, ¿verdad? En donde 1 es un examen totalmente normal que no tiene ningún tipo de lesiones. El tipo 2 es un examen sugerente de lesión benigna. Habitualmente son lesiones circunscritas, bien delimitadas, en donde no hay mayor signos de sospecha de malignidad. Por lo tanto, los exámenes que se catalogan como BIRAT 2 habitualmente se pueden hacer un seguimiento anualmente. En las lesiones tipo 3 son lesiones posiblemente o presuntamente benignas. Entonces aquí se da un intervalo de seguimiento de acuerdo a diferentes autores, ¿verdad?, que han estudiado esto por muchos años, y en donde algunos recomiendan que se haga un seguimiento a los 4 meses, a los 6 meses, al año. Finalmente hubo una comparación, varios estudios compararon cuál era el mejor intervalo de seguimiento de estas lesiones tipo 3 y las lesiones tipo BIRAT 3, lo más adecuado es seguirlas cada 6 meses. Después de que tengan uno o dos controles en donde la lesión está estática y no hay mayor crecimiento ni cambio, el seguimiento puede ser anualmente. La siguiente. Y lo otro que en la clasificación tipo BIRATS, que no les señalé, las lesiones tipo 4 son sospechosas de cáncer y que ameritan una biopsia, y las lesiones tipo 5 son altamente sospechosas de cáncer, por lo tanto necesitan evidentemente estudio a nivel secundario, terciario, y son pacientes que en cuanto a ustedes le lleguen con una mamografía que diga BIRATS 4 o 5, tienen que ser referidas a un centro secundario, terciario, para ahondar en el estudio, porque el riesgo de que exista un cáncer es importante. Esta otra presentación es una presentación extra que la verdad que es bastante específica de oncología. No la vamos a ver ahora, pero lógicamente el conocimiento nunca está de más. Ahí ustedes le pueden echar una miradita para que vean qué relación existe entre cáncer de mama y embarazo. Ustedes que van a ver pacientes embarazadas, siempre es importante examinar las mamas de las pacientes. Lamentablemente, pesquisamos con cierta frecuencia tumores y sospecha de cáncer en pacientes embarazadas. Las pacientes se asustan mucho, lógicamente uno como equipo de salud y tratante también, y por lo tanto aquí van a tener un abordaje de lo que significa esto en el momento del embarazo y que va a ser de utilidad para ustedes. En la mujer embarazada, recuerden que siempre hay que comenzar el estudio con una ecografía, y si hay sospecha o riesgo de que pudiese haber un cáncer, eso es una urgencia que sea vista pronto por la unidad de patología mamaria, la unidad de oncología en nivel secundario o terciario, ¿ya? Ahora terminamos con esta presentación que en el caso de la clase de hoy para ustedes era patología benigna. Si tienen alguna duda me pueden preguntar, y si no hay dudas pasemos a la próxima clase, que tiene que ver con patología del cuello uterino, virus papiloma,